Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para su canal, Academia Virtual de Ajedrez. Como todos saben, en estos días se está llevando a cabo la Olimpiada Mundial de Ajedrez en la ciudad de Chennai, en India. Y en esta ocasión el video tratará sobre las mejores partidas, o al menos las que yo considero las mejores partidas de cada ronda. Vamos a comenzar con la primera partida, o la mejor partida que yo considero de la primera ronda, que fue jugada entre Shirov y el jugador Toksek Gregors. Shirov es conocido por tener siempre un estilo bastante agresivo, muy dinámico y sobre todo bastante creativo. La partida comenzó con la jugada E4, D6, comienza como una defensa Pirk, pero como veremos pronto traspone a otra variante. Después de D6 jugó D4, caballo F6, caballo C3, E5 y ahora después de caballo F3 y caballo de B a D7 estamos en lo que se conoce como defensa Philidor, y a continuación Shirov realiza un gambito que curiosamente lleva su nombre, hace la jugada G4, que es conocida como justamente el gambito Shirov. Digamos que es la marca de la casa, ¿no? Después de G4, caballo por G4, y la idea de este sacrificio pues simplemente darle mucha actividad a sus piezas, tal como le suele gustar a Shirov. Torre G1, ocupando la columna abierta, el caballo vuelve F6, alfil C4, H6, D por E5 y ahora D por E5. Aquí hay que tener mucho cuidado de no tomar con el caballo, porque si lo hacemos puede continuar caballo por E5, D por E5 y ahora alfil por F7, aprovechándose de que el rey no puede capturar porque tiene que estar protegiendo a su dama. Tendría que jugar algo como rey E7, entonces después de simplemente cambiar las damas, las negras están bastante peor, porque a pesar de que el material está igualado, la diferencia en la calidad sobre todo de las piezas, porque el alfil de F7 es muy fuerte y la torre de G1 también, y las negras para empezar ya no tienen posibilidad de enroque y tampoco sus piezas están bastante activas. Su caballo de F6 pues es la única pieza que ha desarrollado y realmente no tiene tampoco gran cosa que hacer. Por lo tanto están en clara desventaja las negras aquí. Por eso, después de D por E5, simplemente recapturan de peón, a lo que siguió alfil E3, C6, dama D3, B5, alfil B3 y dama A5. Y aquí las blancas deciden enrocarse largo, debido a que el enroque corto pues ya simplemente es imposible y quedarse en el centro tampoco parece seguro, así que el enroque largo parece lo más viable. Ahora podemos observar que todas las piezas blancas están bien coordinadas y además todas están desarrolladas. Se podría decir que aquí las blancas ya terminaron la fase de la apertura y ahora ya pueden empezar a atacar libremente, mientras que las negras tienen pues la mayoría de sus piezas sin desarrollar. Las dos torres y los dos alfiles ni siquiera han movido, por lo tanto están en clara desventaja y además no se han enrocado. Por lo tanto, especialmente este problema de que su rey no está seguro todavía les va a ocasionar bastantes dificultades. Aquí se jugó alfil A6 con la clara idea de jugar B4 atacando al caballo y al mismo tiempo a la descubierta a la dama de D3. Siguió caballo de 2 y ahora torre de 8. Aquí se puede jugar o se puede intentar jugar B4, pero las blancas tienen una muy buena respuesta a eso, que es la jugada caballo C4. Ahora, si alfil por C4, pensando en que se puede ganar al caballo porque la dama sigue atacando, podría continuar la variante dama por C4 amenazando al punto F7. Y si ahora capturan al caballo de C3, dama por F7, rey de 8 y alfil E6, y ahora todas le están pegando al caballo de D7, la torre, el alfil y la dama. La mejor continuación para las negras podría ser alfil E7, interceptando la acción de la dama sobre la séptima fila, pero entonces simplemente alfil por D7, caballo por D7 y sacrifican la torre de D, y después de rey por la otra torre entra a participar. Aquí lo importante es la rapidez de acción de las piezas blancas. Tienen una torre de menos, pero tienen bastante ataque, tienen mucha iniciativa. Las torres permanecen en sus puestos de origen, el alfil de E7 está clavado y la dama A5 no está haciendo mucho por la defensa de momento. Así que aquí tendrían que jugar, por ejemplo, algo como rey C8, pero entonces dama E6 jaque, rey B8, dama por E7. Recuperan algo de material y el rey sigue bastante mal ubicado. De hecho, está tan mal ubicado que la torre de A8 es como si no existiera. De hecho, está estorbando nada más.
Aquí podría haber continuado, por ejemplo, torre de HC8. Y ahora después de alfil C5, las negras están bastante mal. Por ejemplo, después de C por B2 simplemente rey B1. Y la amenaza pues es alfil D6 jaque, lo que al menos recuperaría la calidad. Pero lo más probable es que terminaría ganando mucho más, porque después de alfil D6 la única jugada sería torre C7. Y ni siquiera estamos obligados a capturar de inmediato. Podríamos jugar simplemente alfil por E5. Y tendríamos bastante ventaja. Ventaja decisiva más bien, porque la torre de A8 estaría casi el resto de la partida sin participar. Por eso, después de caballo de 2, no jugaron B4 a las negras todavía, sino que jugaron torre de 8, a lo que siguió dama F1, C5. La idea de C5 pues es avanzar el peón a C4 y dejar cazado al alfil de B3. Siguió caballo de 5 y las negras jugaron C4 de todos modos, ganando la pieza. Pero las blancas tienen bastante compensación, como decimos, por el ataque que tienen y porque además la pieza no es completamente gratis. Las blancas se llevan 2 peones en el proceso. Juegan caballo por C4, B por C4, alfil por C4. Y otra vez, todas las piezas están desarrolladas. La posición está abierta y el rey negro está en el centro. Alfil B7, alfil D2 atacando a la dama, dama B4, dama C5, perdón, y alfil B4 atacando a la dama. A lo que continuó, dama C8 y ahora alfil A5. Esta es la ventaja que suele brindar la ventaja de desarrollo, que es que podemos crear amenazas más fácilmente. En este caso alfil A5 ataca la torre directamente, caballo por D5, alfil por D5 y ahora alfil A6 atacando a la dama, pero la dama se puede quitar a una muy buena casilla que es dama H3, tocando el caballo de D7 y además amenazando con penetrar a la casilla H5, es donde se puede atacar el punto F7, que también es atacado con el alfil de D5, por lo tanto sería una muy buena amenaza. Se jugó caballo B6, la cual es buena porque bloquea la diagonal del alfil, es decir, ya no se pueden capturar a la torre y al mismo tiempo ofrece el cambio de damas. Recordemos una vez más que cuando tenemos ventaja de material, en este caso las negras tienen ventaja de material, la simplificación les suele convenir porque de esa forma la ventaja de material que tienen se hace más evidente. Aquí jugaron dama H5, atacando el peoncito de F7 con 2 piezas, siguió torre de 7 defendiéndolo, ahora dama por E5 jaque, torre E7 y ahora dama D4. Quitándose de la amenaza, a lo que siguió caballo por D5 y ahora una muy buena jugada del blanco que es dama A4 jaque. Ahora, la jugada correcta es simplemente defenderse con la torre y después de E por D5, las blancas tienen clara ventaja pero no están ganadas completamente, todavía hay mucha partida por delante. Sin embargo, aquí las negras jugaron la más humana, digamos, la que más se antoja hacer, digamos, porque dama de 7, que es la que terminaron haciendo y que es un grave error, lo que procura pues es seguir con la simplificación. Recordemos que como tienen ventaja de material es lo que les conviene, entonces pues les ganó las ansias de seguir simplificando material y jugaron dama de 7, pero es un grave error debido al sorprendente golpe táctico de Shirov en este momento, que es torre por D5, que en realidad es una jugada muy, muy fácil de ver, lo que sorprende bastante de por qué no el rival de Shirov lo vio, aunque claro, no es un super gran maestro ni nada, pero tiene bastante elo, 2287, es suficiente rating para ver este tipo de golpes tácticos. Entonces es un poco sorprendente que no lo viera, pero no deja de ser bonito. Después de torre por D5, la idea es que ahora la dama está completamente perdida y las blancas tienen muchísima ventaja. Ahora sí es ventaja decisiva, fácilmente, porque al menos van a perder la dama. Y la idea principal es que no te puedes comer a la dama de A4 porque simplemente recibes mate con la torre en D8. Y en esta posición, después de torre por D5, las negras abandonaron porque, como decimos, al menos van a perder la dama. Así que decidieron ya no seguir posponiendo lo inevitable y decidieron abandonar aquí. Esta fue la mejor partida, a mi parecer, de la primera ronda. De la segunda ronda, pues fue la partida de Carlsen, que jugó contra George Meyer, que es un jugador de nacionalidad alemana, al menos en principio. Ahora está jugando por Uruguay, me parece. Pero siempre ha sido un jugador muy fuerte, siempre ha sido arriba de 2600. La partida comenzó con E4 de Carlsen, siguió con una defensa francesa del jugador uruguayo.
Y ahora D4, D5, caballo C3. No hay nada nuevo aquí en la apertura, todo bastante normal. C3, esta ya es una jugada que no es tan habitual, pero tampoco es descabellada, es una jugada normal. Caballo de F6, alfil D3, caballo por, alfil por, caballo F6, alfil C2. Se llegó a una posición realmente bastante simplificada que suele conducir a muchas posiciones de tablas, o al menos muy igualadas. Aquí el negro jugó C5, lo cual es lo normal, ¿no? Tratando de pegarle al centro de peones. Siguió caballo F3, peón por, caballo por. Es lo normal porque no queremos, de preferencia, dejarnos un peón aislado sin compensación alguna. Por eso se come con caballo y después de alfil C5 enroque. Ahora sí no importa que me coman en D4 y yo coma y me quede con el peón aislado porque ya no fue gratis. Al menos me tuvo que ceder la pareja de alfiles. Por lo tanto, es una posición interesante porque las blancas van a jugar de forma dinámica con su pareja de alfiles y las negras van a tratar de evitar que el peón avance a D5 en algún momento y se deshagan de la debilidad de las blancas, y también van a tratar de atacarlo por medio de la columna abierta, ya sea colocando sus torres quizá, la dama en B6, y al mismo tiempo el peón de D4 suele servir a las blancas para crear posibilidades de ataque también. Aquí siguió B6 con la clara idea de finchetar el alfil para ponerlo en la gran diagonal. Dama D3, alfil B7 y ahora alfil A4 jaque. Este movimiento es clave en esta posición. Las blancas tratan de perturbar lo más que puedan el juego de las negras. Aquí lo interesante es que las negras tienen que jugar rey F8, o al menos es lo que más resiste. En realidad se quedan con una buena posición después de rey F8. Pero si juegan, por ejemplo, lo más natural que parece caballo D7, podría seguir la siguiente continuación que es bastante interesante, que es D5. Es una jugada muy sorprendente porque es un peón completamente gratis, o al menos en apariencia, el cual puede ser tomado con dos, o con peón o con alfil. Pero lo más normal es que tome con alfil para no deteriorar su estructura de peones. A lo que puede continuar, por ejemplo, dama G3. La idea es que no te puedes enrocar, porque si te llegaras a enrocar seguiría alfil H6, amenazándote mate, y también la dama no puede venir a ayudar tan fácilmente porque el caballo de D7 también está colgando. Así que lo normal sería jugar dama E7, es la mejor línea según el módulo. Alfil F4, alfil F4 otra vez se prepara para prevenir el enroque, ya que seguiría alfil D6 ganando al menos la calidad de F8. Dama B4, B3. Ahí es interesante porque nos están atacando al alfil con la idea de que lo quiten, y ahora el caballo ya no va a estar amenazado. Digamos, si se juega alfil B3, alfil C2 o algo, el caballo de D7 ya no va a estar clavado y por lo tanto el negro va a estar en libertad de enrocarse sin perder el caballo de D7. B3 puede seguir y ahora B5. Pareciera que las blancas no están teniendo éxito en su ataque o en su ofensiva, porque nos están ganando al alfil de A4, perdón, pero puede continuar, por ejemplo, alfil D6, que impide el enroque ya de forma más sólida y además ataca a la dama de B4. Dama A5 y ahora torre C1, B por A4, dama por G7, aprovechándonos de la poderosa acción de este alfil y de que la torre no tiene otro lugar más que F8, porque de otra forma sería una torre completamente gratis. Así que torre F8. Por suerte para las negras, la torre está defendida por el caballo, si no ahí sería dama por F8 mate. Torre D1 y después de peón por, alfil por B3, puede seguir torre D3. La torre lo que intenta es, para empezar, se quita de la amenaza, pero también intenta doblarse para intentar penetrar por la columna C. Alfil C4. Esta jugada se aprovecha de que no te puedes comer el alfil porque te dan mate en la casilla E1. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Después de alfil C4... sigue torre C3, alfil A6, impidiendo los temas de mate en la octava. Torre C7 y ahora dama F5, dama A1, amenazando al alfil. Dama B5, alfil por F8, caballo por F8 y ahora por ejemplo dama F6 amenazando mate. Podría continuar caballo D7, parece ser una de las únicas defensas, y ahora simplemente torre por D7, dama por D7 y dama H8. Después de que el rey se quite, nos comemos a la torre de A8 y quedamos con suficiente ventaja para ganar la partida de forma cómoda. Pareciera que es
es poca ventaja porque es torre contra alfil y peón, o sea, es un punto nada más de ventaja si nos ponemos simplemente a contar puntitos, pero la verdad es que la situación de el rey en E7 hace que esta ventaja sea completamente decisiva, porque después de, por ejemplo, dama B8 se está amenazando con clavar a la dama, en fin, el rey no encuentra alivio en ningún lugar. Entonces, esta es una de las posibles continuaciones que pudo haber sucedido si después de alfil A4 el rey no hubiera ido a F8, sino se hubiera cubierto con D7. Pero bueno, volviendo a la partida, después de rey F8, siguió alfil D2, H5. La idea de H5 es claramente en algún momento, no de inmediato porque está el alfil, pero sí en algún momento sacar la torre por la columna H y venir a atacar G2, que también está siendo atacado por el alfil. Siguió torre C1, H4, no hay que permitir que ese peón llegue a H3 porque entonces nos debilitan bastante la estructura de peones del flanco de rey. Por eso H3 es necesaria, dama D6, alfil D1, torre D8, torre E1. Ahora, aquí las blancas están sacrificando un peón, pero se quedarían con bastante compensación. Vamos a suponer que las negras deciden capturarlo. Podría continuar, no cambiar damas, porque eso ayudaría definitivamente a las negras, sino dama A3 jaque. Rey G8. Ahora no podemos comernos el peón todavía, pero más adelante, por ejemplo, después de alfil E3 y la dama se quite, ahora podríamos tomar el peón si quisiéramos, aunque no es lo mejor. Lo mejor probablemente sea simplemente alfil E2 y después de, por ejemplo, caballo D5, torre D1, F6 para tratar de darle un huequito al rey, y después de, por ejemplo, alfil F3, las blancas tienen bastante contrajuego porque tienen el dominio de las dos columnas abiertas y sus alfiles también son bastante peligrosos sobre estas diagonales. Y además, por si fuera poco, siempre pueden recuperar el peón que sacrificaron en cualquier momento sin ningún clase de problema. Entonces digamos que tienen compensación más que suficiente. Por eso, después de torre E1, las negras no se comieron el peón, sino que jugaron rey G8. A lo que continuó alfil E3, ahora ya no lo están sacrificando, ya lo defendieron. Caballo D5 y ahora dama D2. Siguió caballo por E3, peón por E3. Y ahora sí, una vez que el alfil ha sido capturado, ahora sí la torre puede salir por la columna H, como habíamos mencionado, con el plan de torre H6, torre G6 y pegarle al peón de G2 con el alfil y la torre. Siguió torre F1, torre G6 y ahora una jugada muy interesante por parte de Magnus, que es alfil G4. Que permite F5, pero es que F5 en realidad es una concesión. Las negras preferirían en la medida de lo posible conservar su peón en F7 porque es más seguro para su rey. Después de F5, como veremos a unas jugadas más tarde, termina siendo una debilidad y en realidad termina perdiéndose ese peón. Carlsen jugó alfil F3, es obligada porque de lo contrario nos están penetrando en la columna G. Así que alfil F3 es única, alfil por F3, torre por F3 y ahora torre G3, dama F2. A lo que siguió E5. Y aquí es donde yo les mencionaba que este peón ahora está indefenso y lo podemos capturar. Torre por, peón por y dama por D4. Parece que las negras lo hicieron bastante bien porque llegaron a una posición bastante simplificada donde de hecho están bastante bien. No tiene ninguna debilidad aparente, más que quizá el peón de H4, pero no parece haber forma de momento de atacarlo. Pero Carlsen encuentra una secuencia o una forma de jugar más bien, porque ni siquiera en secuencia, es una secuencia demasiado larga, para llegar a una posición con un peón de más. Juega torre F8, no puedes jugar torre por F8 porque perderías la dama, la torre está sobrecargada, seguiría dama por D4 y perderíamos rápido. Por lo tanto, rey H7 es única, torre por D8, dama por D8 y ahora dama F5 jaque, rey G6. Aquí hay que tener mucho cuidado de no jugar, por ejemplo, algo como rey H8, porque entonces seguiría torre C8, clavando a la dama y ganándola. Por lo tanto, la única jugada aquí, bueno, la única, pero la mejorcita es G6. Pero ahora el rey se encuentra en ciertos problemas porque ya hay líneas abiertas. La séptima horizontal ya está vulnerable para que entre la torre, por ejemplo. Y el peón de G6 ahora ya está un poquito más avanzado. Y como sabemos, cada avance de peón genera ciertas debilidades. Continuó con dama F4,
que amenaza con penetrar con la torre, ya que la dama en F4 le da un apoyo, un punto de apoyo. Torre D3, torre C7 jaque, torre D7 y ahora, como decimos, forzado, torre por D7, dama por D7 y dama por H4. Y finalmente Magnus, después de tanto tiempo, después de tantas jugadas, finalmente consiguió algo de ventaja sólida, ¿no? Que es un peoncito. Rey G7 y ahora dama F4, dama D5, A3, B5, dama C5 jaque, rey H6, dama por A7. Gana un segundo peón, pero ese segundo peón es muy difícil de sostener. Después de la jugada dama D1 jaque, rey H2, dama D6, rey G1. Aquí las negras juegan dama D2. Podían jugar dama D1, pero entonces las blancas ya se podían cubrir con la dama en G1, así que tampoco era jaque perpetuo. Siguió B4 y ahora dama C1 jaque. Aquí parece que sí es obligatorio ceder el peón de A3, porque si por ejemplo jugamos rey H2, parece que siempre las negras encuentran jaque, un jaque muy cómodo en la casilla F4. Por eso jugaron dama G1 y después de dama por A3 siguió dama E1. Las blancas solamente tienen un peón de más y además el peón está bastante difícil de avanzar porque eso implicaría descuidar a nuestro propio rey. Por eso es la dificultad de este final y es justamente por lo que fue elegido como la partida más interesante, también por su importancia, ¿no? Porque es el campeón del mundo, pero además porque demuestra la técnica de finales que suele tener Magnus Carlsen. Para ganar las partidas donde aparentemente tiene o muy poquita o incluso en ocasiones nada de ventaja. En ocasiones le pones la posición al módulo y marca 0.0, o sea, absolutamente completa igualdad y termina ganando las partidas porque logra crear ciertos problemas al rival que ocasionan que cree debilidades cada vez más grandes. Aquí siguió dama D3, dama H4, rey E7, dama E7, rey H6, rey H2, dama D4. Aquí es interesante porque no tenían ningún jaque. O sea, después de... Magnus pone sus piezas de tal forma que no le permite contrajuego al rival. La dama en E7 quita los jaques en las casillas negras que pudieron haber sido como en D6 o en E5. No existen porque la dama los cubre todos. Siguió H4. Ahora sí, dama F4. Rey H3. Dama F5. Rey G3. Dama D5. Dama C5. Tratando de intercambiar damas. Quedaría perdido completamente el negro si intercambia, por lo tanto no puede hacerlo. Jugó dama D3 jaque, rey H2, dama E4, dama G5 jaque y ahora después de rey H7, H5. Y aquí las negras decidieron capturar en B4. También se puede decir por qué no comerse el peón de H5. Pues lo que pasa es que podría continuar algo como dama por H5 y después de rey G7, dama G5, rey F7, dama por B5. Y esta posición, aunque es verdad que el módulo dice que está igualada o que es tablas, quizá pudo parecerle al negro que dos peones de más eran demasiado y no quiso llegar a esa posición. Por lo tanto, simplemente después de H5 se comió al peón de B4, permitiendo dama por G6, lo que ahora da dos peones pasados, pero también están juntos, por lo tanto es más peligroso. Además, el rey también va a ir a participar en el ataque, por lo tanto ya tiene un camino, digamos, claro para intentar la victoria. No necesariamente para conseguirla, porque como decimos, los finales de dama y peón suelen ser muy complicados porque el rival suele tener mucho contrajuego con los jaques gracias al rey blanco que va a estar expuesto también. Pero estos finales suelen ser muy técnicos, suelen ser demasiado precisos, tienen que ser jugados demasiado precisos y además contienen muchas sutilezas. Rey H8, dama F6, rey H7, dama F5, rey G8, dama E6, rey H7, dama F7, rey H8, dama F6, rey H7, rey H3 y después de dama E4, finalmente G4, un progreso. Parecía previamente que los jaques son inocuos o no amenazaban nada, pero la idea era llegar a esta posición con la dama. O sea, como les digo, este tipo de posiciones suele tener muchas sutilezas, muchos matices. Por lo tanto, comprenderlo resulta bastante complicado, pero Magnus es uno de los mejores jugadores en lograr hacer esto de manera correcta. Dama E3, rey G2, dama E2, rey G3. Y después de algunas jugadas, finalmente llega otro avance de peón con H6. B3, rey H5, B2 y ahora otros jaques. Y después
Aquí es interesante porque después de rey G6 pareciera que nos están amenazando mate. En realidad así es. Y los jaques no parecen estar a la vista. De dama G7 no tienes porque está el peón. Dama F6 tampoco porque está el rey. Tampoco tienes dama C6 jaque porque está la dama. Como digo, la técnica de Magnus es bastante precisa para evitar justamente el contrajuego del negro. En este caso los jaques, ¿no? Que es lo que hay que evitar. Aquí el negro corona alfil, pero fácilmente pudo haber coronado la dama y la situación hubiera sido la misma porque las blancas tienen que capturar. Y eso lo hicieron para poder dar jaques, ¿no? O sea, el sacrificio del peón, o del alfil en este caso, que fue el que coronó, era justamente quitar a la dama de la casilla E4 para poder empezar a dar jaques y tener alguna posibilidad de sobrevivir. Siguió dama C6 jaque, rey G5, dama C5 y ahora dama F5 alcanza a cubrir. Y después de dama E3, dama F4, dama C5 y rey G6. Y en esta posición el negro abandonó porque ya no hay posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, si se da un jaque sobre la sexta fila, las negras se cubrirían con la dama, dando jaque al mismo tiempo y atacando a la dama. Por lo tanto, obligarían a cambiar las damas, pero sabemos que el final de rey y peones contra rey solito, pues se ganaría muy fácil. El único intento quizá, aquí en esta posición abandonó el negro, pero por ejemplo algún intento pudo haber sido dama C2, a lo que pudo haber continuado dama F5, y ya no hay más. Por ejemplo, cualquier otro jaque, bueno, no cualquier otro jaque, el único jaque es dama C6, porque decimos que si cambiamos damas, este final se gana bastante fácil. Los dos peones contra nada es muy fácil de ganar. Y la otra cosa es que si, por ejemplo, jaque en C6, pues de todos modos me cubro con jaque. Tienes que comer y después de que captures simplemente rey por y otra vez el rey y los peones son suficiente para ganar. Si no das jaque no puedes evitar los mates. Por ejemplo, cualquier jugada que defienda algún mate. Aquí hay amenazas de mate en F8. Pero al ver una jugada que defienda el mate en F8 como dama, no sé, ni siquiera sé cuál puedo defenderlo. No parece que haya hecho ninguna defensa de C8, ¿no? Porque la casilla C5 está controlada por la dama. Y también la C8, también dama C8 que protegería el mate también está controlada por la dama. Pero por si fuera poco, ni siquiera me la tengo que comer. Me la puedo comer con mate, ¿no? Pero también tengo el mate acá. O sea, el negro estaba completamente perdido después de la jugada rey G6. Por eso, el negro decidió abandonar, increíblemente, increíble técnica de finales del campeón del mundo, del todavía campeón del mundo, porque recordemos que ya no va a defender su título en el próximo encuentro por el campeonato del mundo. Este va a ser entre Ding Liren y Jan Nepomniachtchi. Pero bueno, él todavía es el vigente campeón, por lo tanto, podemos seguir diciendo que el campeón del mundo tiene una impecable técnica de finales. Ahora pasamos a la última partida. Esta fue de la ronda 2 y el que sigue es de la ronda 3, que fue una partida bastante táctica, a diferencia de la de Magnus, que fue un final excelso. Esta es una partida táctica, al igual que la primera de Shirov. En esta ocasión, la partida es de Shakhriyar Mamediarov, el número 1 de Azerbaiyán y top mundial. Y siempre me ha gustado el estilo de Mamediarov porque siempre es un estilo agresivo, siempre un estilo aguerrido. Tal vez no tan arriesgado como el de Shirov, pero la verdad es que siempre crea oportunidades de ataque. La partida de Mamediarov comenzó con la jugada C4, una inglesa, a lo que continuó E6, caballo C3, B6, D4 y alfil B4. Tenemos una especie de defensa nimzo-india, bueno, o al menos traspuso en nimzo-india, empezó como inglesa, pero ahora parece que va a transponer a una nimzo-india. Y siguió E3, alfil por C3, B por C3, alfil B7. Bueno, más bien a una india de dama, ¿no? Porque la india de dama incluye, aparte de la salida del alfil a B4, también la salida del otro alfil por fianchetto en la gran diagonal. Siguió A4. Aquí ya comenzamos con el estilo característico, ¿no? de Mamediarov, que tratando de crear oportunidades. Aquí después de F5 juega A5. Y después de caballo F6, F3. Es muy curioso porque cuando uno va comenzando a jugar ajedrez, sobre todo a los niños, se les suele decir que no muevan demasiados peones en la apertura. Y sobre todo que no muevan peones del centro. No, que no muevan peones laterales, perdón. Y Mamediarov está haciendo todo lo contrario. Ya avanzó su peón hasta A5 y lo único que ha hecho es mover peones. Tiene 5 peones avanzados. 6 en realidad si consideramos el de A5 también.
Entonces pareciera que está jugando contra las reglas del ajedrez. Y no solo eso, sino que después de enroque alfil de 3 C5 juega caballo H3. Otra cosa que no se les suele decir, bueno, que se les suele decir que no hagan más bien a los niños cuando van comenzando, que es sacar las piezas al extremo del tablero. Especialmente los caballos, que son bastante torpes en ese sector. Pero bueno, hay excepciones a las reglas y pues una de las ventajas o de los atributos de estos jugadores top es que suelen ser capaces de encontrar estas excepciones a las reglas. Aquí se jugó caballo C6 y A6, una jugada muy interesante que deja el alfil muy mal colocado en la casilla C8 de vuelta. A lo que siguió enroque corto, caballo H5, E4, F4, que parece que deja a este caballo y a este alfil un poquito sin nada que hacer, pero al caballo de H5 también lo deja mal colocado. Siguió E5, G6 y ahora alfil E4. Y después de torre B8, Mamediarov encuentra una secuencia bastante creativa. Es un jugador muy creativo. Y aquí juega simplemente alfil por C6, D por C6, D por C5, B por C5. Y ahora, la estructura de peones es horrible, pero la de los dos. La del blanco es horrible, pero la del negro también. Tiene una estructura de peones muy, muy mala, con sobre todo estos dos peones que están doblados y aislados. Y aquí Mamediarov juega bastante creativo, como decimos, jugando alfil A3, creándole un problema al peón de C5. Fernando Peralta, que es el jugador de negras, jugador argentino, juega dama E7 defendiendo el peón de C5, pero entonces Mamediarov encuentra una jugada que me parece a mí espectacular, que es la jugada dama D4. Simplemente poniendo su dama bajo amenaza del peón. La idea es que si te comes a la dama, que fue lo que efectivamente terminó haciendo Fernando Peralta, sigue alfil por E7, recuperando la dama y quedando con mejor posición. Veamos cómo continuó. Siguió peón por dama, alfil por dama. Y aquí una de las cosas importantes es que cuando la torre se quite, por ejemplo, torre E8, tenemos alfil D6 creándole un problema a la otra torre, y cuando la otra torre mueva nos da tiempo de comer en D4 ganando un peón. Esa es justamente la clave de esta posición, ¿no? De que alfil D6 gana un tiempo atacando la otra torre. Siguió torre B6 y C por D4. Es cierto que las negras aquí recuperan el peón en A6, pero no es la misma calidad del peón. El peón que se comieron es un peón del extremo del tablero, el cual no tiene mucha importancia estratégica. En cambio, el peón que ganaron las blancas es un peón central, así que es más valioso. Aquí siguió caballo G5, caballo G7 y ahora caballo E4, buscando un caminito para el caballo que va al punto fuerte F6. Y no solamente llega al punto fuerte F6, sino que al llegar dobletea al rey y a la torre, ganando una calidad. Siguió torre de 8 y aquí increíblemente después de que Shakhriyar Mamediarov jugó caballo F6 jaque, las negras decidieron abandonar porque su posición les parecía insostenible. Es increíble porque no tienen nada de menos, o sea, en cuanto a material se refiere, están completamente igualados. Pero probablemente se dio cuenta de que su torre y su alfil son bastante malos, sin contar el caballo de G7, pero este al menos tiene alguna salidita ahí por F5 y E3, pero su torre y su alfil están tan mal que pueden llegar a una posición fácilmente perdida. Por ejemplo, veamos la siguiente secuencia, que seguramente es una de las razones por las que decidió abandonar, por una secuencia o esta en especial o una muy parecida. Por ejemplo, después de rey H8, que es la única después del jaque, torre de 1, torre por A1, lo que se amenazaba era D5, por eso las negras para impedirlo juegan torre por A1, torre por A1 y A6, simplemente quitando su peón de la amenaza. Y es que si te comen en A7, ahora además de la ventaja que ya tienen estratégica en el centro, la torre en séptima terminaría de rematar la faena, además que te ganarían un peón. Por lo tanto, después de A6 podría continuar D5, que es una jugada bastante fuerte. Lo que te amenaza simplemente es comerte un peón gratis y ya. Y dejarte a este alfil todavía más inservible, porque recordemos que ese alfil es la peor pieza del negro, y si el peón está en C6 del blanco, pues le quitaría las dos únicas casillas que tiene para jugar, por lo tanto sería todavía peor. Además sería un peón pasado y bastante peligroso.
Siguió peón por, bueno, pudo haber seguido peón por, es una variante, recordemos, y después de peón por, ahora la increíble jugada alfil E7 demuestra la fortaleza y la coordinación del caballo de F6 y del alfil E7. Podemos observar que la torre de D8 no tiene ninguna casilla a donde ir sin ser capturada. Las casillas blancas D7, E8 y G8 están controladas por el caballo de F6, que es un caballazo como decimos. Y las otras, que son F8 y D6, están controladas por el alfil. Por lo tanto, aquí las negras perderían al menos la calidad, lo que en una posición tan abierta resulta completamente decisivo. A ver, pudo haber continuado torre G8, peón por, torre D1, caballo, caballo 6, caballo por torre, rey por, y después de, por ejemplo, torre por D5, rey F7, simplemente alfil F6, y después de, puede intentar G5 o H5, intentar hacer algún avance por acá, pero nadie puede pasar por acá porque el blanco también tiene los peones que lo paran. Y la torre y el rey pueden venir a participar fácilmente a parar a este peón y quedarían con una victoria bastante fácil. Por lo tanto, esta variante o una variante muy parecida pudo haber sido la razón por la que simplemente Fernando Peralta decidió abandonar en esta posición donde aparentemente todavía había mucho juego, pero vemos que en realidad no es así. La posición estaba completamente ganada y fácilmente ganada en realidad para un jugador de la talla de Shakhriyar Mamediaro. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado el análisis de las tres partidas, que las hayan disfrutado porque fueron partidas bastante difíciles de encontrar para mí, porque las partidas que son que están jugándose en el torneo son bastantes. Es un torneo por equipo, recordemos, cada encuentro es de 4 tableros y son como 100 equipos, son un montón de partidas en las que hay que buscar. Pero bueno, finalmente encontré mis favoritas y aquí las analicé para ustedes. Espero que las hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos el próximo video.